Appcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Soy Joan Prats y hoy vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y sobre si consume tanta energía como un país. Pero, ¿es realmente una amenaza climática? Durante los últimos meses, la inteligencia artificial ha dejado de ser solo una revolución tecnológica para convertirse también en una preocupación medioambiental. Titulares cada vez más frecuentes advierten de su consumo energético desmedido, comparándolo incluso con países enteros. Uno de los más impactantes, la IA, podría estar consumiendo una cantidad de energía similar a la de Islandia. Esa idea proviene de un estudio reciente difundido por Science Daily en marzo del 2026 que analiza el crecimiento energético de la inteligencia artificial dentro del ecosistema de centros de datos. El trabajo pone el foco en cómo el auge de modelos avanzados está impulsando una demanda eléctrica cada vez mayor, especialmente en infraestructuras de computación intensiva. Pero el propio estudio introduce un matiz clave. Aunque el consumo energético puede parecer enorme, hasta el punto de compararse con países enteros, el impacto climático asociado no necesariamente crece al mismo ritmo. El estudio analiza el papel de la inteligencia artificial dentro del consumo global de los centros de datos, un sector que ya representa una parte relevante del uso mundial de la electricidad. La IA, en particular, está acelerando ese crecimiento debido a el entrenamiento de modelos cada vez más grandes, el uso masivo por parte de millones de usuarios y la expansión de centros de datos especializados. En ese contexto, algunas estimaciones sitúan el consumo energético vinculado a la IA en niveles comparables al de países como Islandia, lo que ha generado titulares alarmistas. Sin embargo, los propios autores advierten que estas comparaciones deben interpretarse con mucha cautela. El estudio subraya que el consumo eléctrico de los centros de datos, incluida la inteligencia artificial, sigue representando una fracción relativamente pequeña del consumo energético global. Además, introduce una idea fundamental. El crecimiento energético no se traduce automáticamente en un aumento proporcional de emisiones de carbono. Este dato, por sí solo, resulta inquietante, pero no cuenta toda la historia. Comparar el consumo energético de la inteligencia artificial con el de un país es impactante, pero también puede ser muy engañoso. Los expertos advierten que este tipo de comparaciones deben contextualizarse. Islandia, por ejemplo, tiene una población muy pequeña, pero una alta demanda energética debido a industrias como la fundición de aluminio y la minería de datos. Además, el consumo de la IA no es un bloque uniforme. Incluye desde centros de datos altamente eficaces hasta dispositivos cotidianos como smartphones que ejecutan algoritmos ligeros. En otras palabras, la cifra es real, pero su interpretación requiere matices. ¿Está creciendo demasiado rápido? Aquí sí hay consenso científico. El crecimiento energético de la inteligencia artificial es acelerado, completamente exagerado. Grandes compañías tecnológicas están invirtiendo miles de millones en nuevos centros de datos. Algunos informes indican que el entrenamiento de modelos avanzados puede requerir cantidades de electricidad comparables a las de miles de hogares durante un año. Investigaciones publicadas en revistas como Nature Climate Change o informes de la Agencia Internacional de la Energía han advertido que el consumo energético de los centros de datos podría duplicarse en esta década si la tendencia continúa. Y la IA es uno de los principales motores de ese crecimiento. A pesar de este aumento, el estudio señala algo clave. El impacto climático real de la IA podría ser menor de lo que se teme. ¿Por qué? Porque el consumo energético no es lo mismo que las emisiones de carbono. Muchos centros de datos están siendo alimentados por energías renovables. Empresas como Google, Microsoft o Amazon han anunciado compromisos para operar con energía libre de carbono en los próximos años. Esto cambia completamente el análisis. Si la energía proviene de fuentes renovables, el impacto climático se reduce drásticamente, aunque el consumo total siga siendo elevado. Otro elemento clave es la eficiencia. Los modelos de inteligencia artificial no solo están creciendo en tamaño, también están mejorando en eficiencia. Nuevas arquitecturas permiten obtener mejores resultados con menos energía. Además, el hardware especializado, como GPUs y chips diseñados específicamente para IA, están evolucionando rápidamente, reduciendo el consumo por operación. Esto recuerda a lo que ocurrió con los ordenadores en las últimas décadas. Más potencia, pero también más eficiencia. Pero el gran debate es si la IA ayudará o empeorará el clima. Aquí es donde la discusión se vuelve realmente interesante. Por un lado, la inteligencia artificial consume energía, y mucha.
Por otro, también tiene el potencial de reducir emisiones en otros sectores. La inteligencia artificial ya se está utilizando para optimizar redes eléctricas, mejorar la eficiencia de edificios, reducir consumo en transporte y diseñar nuevos materiales energéticamente mucho más eficientes. Algunos estudios sugieren que el ahorro energético generado por estas aplicaciones podría superar el consumo propio de la IA. Esto abre un escenario paradójico, una tecnología intensiva en energía que al mismo tiempo podría ser clave para reducir el impacto climático de todo el planeta global. Aún así, no todos son optimistas. Investigadores y organismos internacionales han advertido que, si el crecimiento de la IA no se regula o se gestiona correctamente, podría convertirse en un problema real. El riesgo principal es el llamado efecto rebote. Cuanto más eficiente y accesible se vuelve una tecnología, más se utiliza. Y ese aumento de uso puede anular los beneficios de eficiencia. Además, existe preocupación por la falta de transparencia en el consumo energético real de muchos sistemas de inteligencia artificial. Pero entonces, ¿hacia dónde vamos? La conclusión del estudio es clara: la inteligencia artificial no es, por ahora, una amenaza climática directa comparable a sectores como la energía o el transporte, pero tampoco es irrelevante. Su impacto dependerá de decisiones que se están tomando ahora mismo: qué tipo de energía alimenta los centros de datos, cómo evoluciona la eficiencia tecnológica, qué regulación se implementa y, sobre todo, cómo se utiliza la IA en el conjunto de la economía. La inteligencia artificial se está convirtiendo en una infraestructura global al mismo nivel que Internet o la electricidad, y como toda infraestructura, tiene un coste. La pregunta no es solo cuánto consume, sino para qué, porque en ese para qué se juega gran parte de su impacto real. Puede ser una herramienta que acelere el cambio climático o una de las claves para frenarlo. Y probablemente, como suele ocurrir en la historia de la tecnología, será ambas cosas al mismo tiempo. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Upcast. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. En mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Upcast. Disponible en las plataformas de podcasting.